Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a los Jueves de la Diversidad. Hoy contamos con la presencia de Marilí Verdugo Lake, quien es bióloga de la Universidad Nacional, magíster de la Universidad Nacional y candidata a doctor de la Universidad Nacional. Marilí está haciendo su trabajo de investigación sobre análisis de patrones morfoecológicos a nivel foliar en ambientes representativos en Colombia. Forma parte del Grupo de Investigación de Diversidad y Conservación del Instituto y es asesora de grupos de modelación computacional en sistemas biológicos. Ha participado como investigadora en varios proyectos asociados con la valoración de rasgos funcionales, ecología funcional, reconocimiento de patrones en imágenes digitales, y modelación computacional. Marilí nos va a hablar sobre ecología funcional, de la teoría a la práctica en restauración ecológica. Gracias. Con ustedes. Bueno, buenas tardes. Gracias, profe, por la introducción. La conferencia que les traigo hoy es una aplicación de la ecología funcional en proyectos de restauración. Mi fuerte o mi línea de investigación son los rasgos foliares en plantas a nivel de Colombia, en varios ambientes representativos, y hace parte de uno de los enfoques que tiene la ecología funcional, o trabajo algo de los rasgos que en la ecología funcional maneja. Listo. Bueno, voy a hablar un poquito algo sobre ecología funcional. La ecología funcional propone que los rasgos de las especies son indicadores de sus estrategias ecológicas para que se establezcan en algún sitio particular. Asimismo, al medir esa variación de los rasgos dentro y entre las especies, podemos entender los procesos ecológicos y los ensambles de las comunidades, sobre todo la dinámica que allí se encuentra. Algunas de las aplicaciones de la ecología funcional no solamente se enfoca en vegetación, también hay ecología funcional aplicada en animales, pero para este caso algunas de las aplicaciones en estudios de vegetación comprende el análisis de los patrones en procesos ecológicos y evolutivos, analiza relaciones locales, regionales y globales entre plantas y medio ambiente, mide cambios en la biodiversidad, el impacto de invasiones de especies y alteraciones en procesos biogeoquímicos y nos permite predecir respuesta de las especies a cambios ambientales en el presente, pasado y futuro. Entonces, ahora con el tema del cambio climático, la ecología funcional ha tomado bastante fuerza y hay mucha gente trabajando al respecto y es todavía una rama que se está consolidando. Bien, ¿qué es un rasgo funcional o rasgo de historia de vida? Entonces tenemos dos grandes autores, varios estudios han trabajado lo que significa un rasgo y cuáles son los rasgos que deberíamos tomar. Es una característica de un organismo relevante a su relación con las variaciones del medio ambiente y el funcionamiento de un ecosistema, y uno de los significados más recientes y más aceptados por los investigadores es un conjunto de características que pueden ser morfológicas, fisiológicas o fenológicas, que se relacionan con el fitness, es decir, la probabilidad de establecimiento y el éxito de establecimiento de las especies, y sus efectos en la supervivencia, el crecimiento y la reproducción. Actualmente contamos con un manual para vegetación, salió en el 2013, es un trabajo monumental, muchísimos investigadores aportaron en este manual, y allí se encuentran varios rasgos que se pueden sacar a las plantas. Está también cómo se pueden medir y de qué manera se pueden estimar. Dentro de esos rasgos hay dos clasificaciones, por así decirlo, coloquiales. Se denominan rasgos duros, aquellos que son de difícil estimación, especialmente todos aquellos que tienen que ver con raíces en plantas, y rasgos blandos, que son de fácil estimación. Bien. Traigo este esquema, lo recuperé del Login 2013, en donde habla de las relaciones y correlaciones que pueden existir entre los rasgos que uno puede medir en la vegetación. Entonces, cuando se trabaja ecología funcional, no es recomendable trabajar cada rasgo por separado. La idea es al menos tomar 3 de estos tipos de rasgos,
porque en ellos vamos a encontrar relaciones que son fuertes y conocidas y otras relaciones que están débiles o simplemente no se conocen. Lo que hemos evidenciado en varios estudios es que las correlaciones no se pueden generalizar. Entonces, los estudios que se hagan a nivel local, toca hacerle este análisis de correlaciones para ver de qué manera están relacionándose los rasgos. No es lo mismo y no se puede generalizar de alguna manera, y eso fue lo que evidenciamos al trabajar con el bosque seco tropical. Entonces, para esta conferencia les traje un estudio de caso en donde hicimos un análisis multirrasgo con el enfoque de grupos funcionales aplicados en la restauración y trabajamos algo de índices de diversidad funcional. Bien, el trabajo que les voy a presentar se presentó hace unas semanas en el Congreso Nacional de Restauración. Se denomina la caracterización funcional de especies priorizadas para estrategias de restauración en un enclave seco interandino del Huila. Esta investigación fue financiada por INGESA y quien ejecutó esta parte del proyecto fue Fundación Natura. Estuvimos vinculados alrededor de 7 profesionales quienes hicimos este trabajo. Para poner un poquito de contexto, ¿qué es el plan? Bueno, esto fue dentro de un plan piloto de restauración. Como ustedes saben, ahorita tenemos el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y el Estado, como medida de compensación, los obliga a hacer un proyecto, a restaurar ecológicamente más o menos 11.000 hectáreas de bosque seco tropical. Para esto, ENGESA contrata a Natura para ejecutar un plan piloto de restauración. Listo. El plan piloto de restauración, ¿qué busca? Busca identificar estrategias de restauración más efectivas para la sucesión de vegetación natural del bosque seco tropical en esta zona. Se priorizaron más o menos alrededor de 140 hectáreas para hacer ese plan piloto en un tiempo máximo de 4 años. El plan general de restauración de las 11.000 hectáreas está proyectado para 20 años. Bien, para buscar un poquito el contexto geográfico en donde se trabajó, aquí tenemos la represa del Quimbo, comprende 3 municipios del Huila, El Agrado, Garzón y Gigante. Gracias a una caracterización biótica que se hizo en la zona, se identificaron 3 zonas prioritarias para plantear esas estrategias de restauración. Tenemos esta zona que tiene una particularidad, está en una altitud más elevada que la zona 2 y zona 3, por lo que le confiere aquí un menor déficit hídrico comparado con la zona 3, la zona 2 y la zona 3. Otra cosa que encontramos fueron los tipos de vegetación. Los que más predominan son pastizales en la zona 3, zona 2, pastizales y arbustales, y en la zona 1 predominan más que todos los arbustales y los bosques. Bien, antes de comenzar con la parte de ecología funcional, es necesario resaltar que para poder llegar a hacer un estudio de ecología funcional es necesario tener una línea base, o necesitamos evidentemente que hayan estudios a nivel florístico, estructural y sobre todo también el estudio de fauna. ¿Por qué? Porque al entender los procesos dinámicos en la ecología funcional de la vegetación nos queda mucho más fácil conectar con esa caracterización de fauna que se encuentra asociada a la vegetación. Antes de llegar a hacer el estudio funcional se hizo una caracterización de ecosistemas de referencia. Era necesario ubicar cuáles eran los relictos o fragmentos de vegetación más conservados para conocer o para poder inferir cómo debía ser la vegetación antes de que sufrieran bastantes disturbios, sobre todo en esta zona que fue utilizada para la agricultura y la ganadería, y se analizaron esos tensionantes y limitantes a la restauración. Entonces, cuando vamos a implementar estrategias de restauración, necesitamos caracterizar el estado en que se encuentra el sitio a restaurar. Se hizo una caracterización física en donde se incluye el clima, los suelos, la geología, la geomorfología y la hidrología, y también la caracterización biótica que caracterizó la fauna y la vegetación, y nosotros partimos de esta caracterización de la vegetación para formular el proyecto con el enfoque funcional. Bien, con respecto a la caracterización de la vegetación, se hicieron 108 levantamientos para un total de 260 especies pertenecientes a 71 familias. Encontramos una nueva especie descrita por el profesor Betancourt y estudiantes, Pitcairnea huilensis, y como les mencioné, encontramos
3 tipos de vegetación predominantes: pastizales, arbustales y bosques, y el enfoque funcional se centró en el análisis de especies de arbustales y bosques. Para seleccionar las especies que iban a ese análisis funcional, se escogieron aquellas especies que acumulaban el 80% del IBI en cada escenario. Obviamente hay unas especies que se comparten entre arbustales y bosques porque entendemos que este puede ser un estadio intermedio para llegar a los bosques. Sin embargo, no es limitante, o sea, no necesariamente sigue esa misma dirección porque hay arbustales naturales que se van a quedar en ese estado. Bien, nuestros objetivos fueron caracterizar funcionalmente la vegetación de arbustales y bosques para la selección de especies claves en esa restauración, pero incluyendo un análisis de trayectoria sucesional, realizar una caracterización funcional para cada especie incluida en el análisis con el fin de evidenciar cuáles fueron las estrategias más precisas y su uso correcto en la implementación en los diseños de restauración, sobre todo en la fase de implementación de viveros, en donde no estamos solo propagando una especie o vamos a hacer lo que normalmente se conoce como reforestación, sino que necesitamos tener un banco con una variedad óptima de especies para recuperar y hacer lo que se llama restauración ecológica. Bien, objetivos específicos, entonces medimos unos rasgos funcionales, su descripción para 55 especies representativas. Fueron esas especies las que acumularon el 80% del IBI. Realizamos una interpretación de grupos funcionales, incluimos la autoecología de las especies con una búsqueda extensa bibliográfica y esto lo proyectamos en las trayectorias sucesionales. Generamos nuevos criterios para la selección de especies clave en procesos de restauración y complementamos los planes de domesticación, propagación y siembra de esas especies priorizadas. Como un primer contexto, entonces entendemos la dinámica de la vegetación, que son esos cambios en composición y estructura que a través del tiempo. Durante esa dinámica de la vegetación encontramos siempre 2 filtros que juegan un papel fundamental en el establecimiento y el mantenimiento de esa vegetación, que es un filtro ambiental en donde nuestras especies presentan rasgos convergentes, es decir, en ecología funcional los rasgos convergentes hablan de rasgos compartidos entre las especies para que se puedan establecer en una zona particular. Y tenemos otro filtro que es la competencia intraespecífica, que genera en nuestras especies la aparición de rasgos divergentes, es decir, rasgos que hacen que las especies eviten la competencia por los recursos o el establecimiento. La diversidad funcional, entonces, utiliza unos índices multirrasgo, en donde a mayor diversidad funcional hay mayor diversidad alfa, beta y un aumento de nichos ecológicos. Entonces, cuando tenemos un alto índice de diversidad funcional, podemos hablar de que tenemos un ecosistema integrado con muchas funciones o con muchas relaciones entre las especies. Que a medida que se va perdiendo, pues se van perdiendo estos nichos y eso permite que lleguen especies exóticas o que simplemente la sucesión pare en algún momento. El segundo contexto que les traigo es lo que se conoce de la ecología funcional en bosques secos. Para Colombia entendemos que el bosque seco es estacionalmente seco, no tiene, simplemente los meses de sequía son más que los meses húmedos. En una trayectoria sucesional de bosque seco lo que encontramos es que en los primeros estadios llegan primero especies conservativas, que son especies de lento crecimiento y alta fijación de carbono. Pero lo más importante de estas especies conservativas es que resisten la sequía. Puede que crezcan lento, pero resisten periodos largos de sequía. Y llegan algunas adquisitivas deciduas, pero con restricciones, es decir, solo llegan cuando llegan esas épocas húmedas, porque de lo contrario no podrían establecerse. Hacia estadios intermedios encontramos entonces que esas conservativas adquieren un porte más arbustivo, lo que le da a esas adquisitivas algo de mayor protección. Y en estadios finales o avanzados encontramos es una dinámica o una alternancia de estrategias, en donde las conservativas permanecen durante todas las épocas, tanto húmedas como secas, solo algunas pierden sus hojas o otras simplemente disminuyen sus óptimos fisiológicos al mínimo, y encontramos que para las épocas húmedas algunas deciduas pues llegan y aprovechan para hacer crecimientos y dispersarse.
Lo que encontramos en general es que las especies aquí siempre van a expresar es una estrategia para evitar, tolerar y resistir déficit en un recurso hídrico más que la competencia por luz, que es lo que se evidencia en bosque húmedo. Bueno, y el último contexto es lo de la autoecología de las especies. Muy pocas veces en proyectos de restauración se toman el tiempo para consultar la autoecología de las especies. En este caso nosotros nos tomamos el trabajo de averiguar esa autoecología para 55 especies que son nativas, son propias de ese bosque secotropical, y encontramos o hicimos una revisión de alrededor de 251 artículos en donde manejan esas especies en proyectos de restauración. Y otra cosa súper importante fue la definición de trayectorias sucesionales. Muchas veces, nuevamente, en trabajos de restauración hablamos de etapas sucesionales, pero jamás, o en los marcos teóricos, jamás se incluye o se indica bajo qué supuesto sucesional se trabaja. Entonces, nosotros retomamos los trabajos de U2, que es 65, de Shaston, que es algo recién, una revisión reciente muy interesante. Tomamos unos atributos e indicadores y consultamos alrededor de 30 referencias sobre bosque secotropical, en donde sí encontramos esa información. De acuerdo a eso, definimos 4 etapas sucesionales para el bosque secotropical: una etapa de pioneras que puede ir de 0 a 19 años, un estadio secundario temprano de 20 a 50 años, un estadio secundario avanzado tardío de 30 a 80 años y un estado de clímax que supera los 100 años. ¿Cuáles atributos tuvimos en cuenta? Tuvimos en cuenta composición, el ecosistema, su estructura, la función, el gremio de las especies, y se tomaron 47 indicadores para poder ubicar las especies o poder proyectarlas en qué estadio sucesional óptimo podrían expresarse mejor. Bueno, el método que se utilizó, se eligieron algunos levantamientos, siempre respondiendo a la cantidad de individuos necesarios para medir los rasgos. El manual sugiere 10 individuos por especie, pero creemos que debería ser un poco mayor porque hay rasgos que tienen una varianza muy alta, entonces es necesario evaluar si se pueden siempre analizar un poco más de individuos. Allí se tomaron todos los rasgos, pues en laboratorio se hizo la medición, por ejemplo, áreas foliares, los contenidos de nitrógeno y fósforo foliar, densidades de madera, la cantidad de poros, todo esto se hizo en laboratorio, se consolidaron las bases de datos y para los análisis pues se siguieron análisis recomendados por el CATIE, algunos descriptivos para evaluar valores atípicos. No todas las especies siguen un patrón y es muy interesante analizar esos valores extremos que presentan algunas porque están respondiendo a características del sitio especiales. Se hizo un análisis de grupos funcionales, también se incluyó algo de diversidad funcional. Y para otra parte de lo que les tengo para hacer la caracterización por especie, se hizo un análisis de clase y una distribución de rasgos. Sí. Bueno, en total medimos 21 rasgos funcionales, incluimos las 3 dimensiones de los individuos, tanto estructural como foliar y reproductivo. Hicimos un análisis de correlaciones porque todos estos rasgos no podíamos no podíamos incluirlos en el análisis estadístico que me definiera grupos. ¿Por qué? Porque habían correlaciones entre ellos. Por eso les decía, es necesario hacer ese análisis de correlación. Finalmente, de todos esos análisis, seleccionamos los 9 rasgos funcionales más importantes para estas especies. Bien. Listo, entonces lo que encontramos para arbustales fueron más o menos, fueron 7 grupos. Y de acuerdo a los valores que cada grupo tenía, la media ponderada de cada rasgo de cada grupo, logramos hacer una interpretación ecológica de cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 y el grupo 4 son especies que no son sumideros de carbono, es decir, que crecen rápido pero no están capturando mucho carbono y son susceptibles a sequía. Uno de estos 2 grupos, en el caso del grupo 1, da oferta alimenticia a fauna. Entonces ya con estas descripciones ecológicas a partir de los rasgos, las personas o ya los restauradores quienes implementaban las estrategias tenían un poco más de idea de qué especies usar, cuándo usarlas. Sin embargo, a esto le faltaba era la parte sucesional, ¿listo? Porque no todas las especies
se pueden incluir al inicio de la sucesión simplemente porque sean resistentes a la sequía. No todo tiene como un proceso. Siguiente. Entonces eso fue lo que se hizo proyectando los rasgos y analizando esos 47 indicadores en la sucesión. Entonces con eso logramos identificar cuáles serían los óptimos ecológicos de estos grupos de especies en un escenario de sucesión hipotético. Entonces de acuerdo a eso encontramos que el grupo 1, 2 y 3 tenían su óptimo hacia finales avanzados de la sucesión. Entonces si el restaurador quería incluir especies para aumentar o avanzar en ese estado sucesional, se le podía sugerir que incluyera especies de estos dos grupos, porque como ustedes pueden evidenciar, pueden estar durante toda la sucesión, pero son claves hacia las etapas finales. El grupo 4 y 5 tenían su óptimo hacia las fases intermedias. Entonces, por ejemplo, yo tengo un arbustal o un pastizal en donde tengo mayor núcleos de arbustales, yo podría pensar en incluir especies de este grupo para avanzar un poco más. Y la especie 6, el grupo 6 y la especie 7, pues que era una sola especie, ya les comento quién es, tenían su óptimo en las etapas iniciales. Entonces, si yo tenía un pastizal, yo podría escoger especies que están en estos grupos porque tienen rasgos que les va a permitir pues la supervivencia y el mantenimiento en estas etapas. Lo que pasó con el grupo 7 es una especie que es Clusia lentizifolia, es una especie muy resistente y permanece durante toda la sucesión. Es una especie que se adapta fácilmente a suelos pobres. Entonces, es el dato interesante de esa especie. ¿Sí? Para el caso de los bosques encontramos solamente 5 grupos. Nuevamente, como les mencioné, por ejemplo aquí el grupo 1 son especies de crecimiento lento, pero son muy buenos sumideros de carbono o capturan bastante carbono y son muy resistentes a sequía. Mientras que el grupo 5 tiene todo lo contrario y tiene déficit hídrico, entonces son especies que seguramente aparecen más que todo hacia el final de la sucesión. ¿Sí? Nuevamente se hizo ese ejercicio de proyectarlo en las etapas sucesionales y encontramos que el grupo 4 y el grupo 1 tienen su óptimo en esas primeras etapas sucesionales en bosque, que precisamente estas especies son las mismas que vienen de los arbustales en etapas avanzadas. El grupo 2 fue muy interesante porque lo constatamos en campo. En las etapas iniciales hay 2 especies que cumplen esa función, que es Cecropia clusia, y a medida que avanza la sucesión en etapas sucesionales o en los relictos más conservados, encontramos que hay un recambio de especies que cumplen la misma función, pero son especies distintas. El grupo 3, por ejemplo, tiene su óptimo, el grupo 3 y 5, perdón, tienen su óptimo en las etapas más avanzadas. Bien. Entonces, con ese escenario y proyectando a partir de los rasgos funcionales, nosotros podríamos reconstruir cómo sería una sucesión ideal o hipotética, teniendo en cuenta que hay zonas que van a quedar mucho tiempo en una sola etapa sucesional, pero podríamos ubicar esos grupos de especies en alguna de estas etapas. Bien, la otra parte que se midió fue los índices de diversidad funcional. Hay que tener cuidado, mucha gente los trabaja de manera errónea y los interpreta de manera errónea también, porque como les digo, esto es algo muy nuevo. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue evaluar en los levantamientos de vegetación junto con los rasgos y mirar cómo se estaba distribuyendo y los tipos de vegetación que teníamos, qué funciones o qué no funciones estaban expresando en la vegetación. Bien, entonces, para ponerlos en contexto, aquí tengo nuestros 2 tipos de arbustales. Toda esta era nuestra vegetación de arbustales. Teníamos unos arbustales más densos donde había menos influencia de la parte pues, de tipos pastizales y había una mayor interconexión entre los relictos o entre los pequeños fragmentos boscosos y de arbustos. Los otros arbustales pues estaban influenciados, de pronto había condiciones más secas para estos arbustales y había más campo abierto entre ellos. En los bosques teníamos 3 tipos. Este era el más conservado en la parte alta, un poco más húmedo,
Y estos dos bosques estaban influenciados también por la sequía, había bastante déficit hídrico, pero estaban en proceso de recuperación. Cabe mencionar que esta zona perdió, o sea, el disturbio, la fuerza, la influencia del disturbio cesó hace más o menos unos 5, 6, 7 años. Entonces, ¿qué son, bueno, cuáles fueron los índices funcionales que medimos y su significado? Entonces, el índice de riqueza funcional, el cual mide un espacio funcional ocupado por las especies, es decir, tiene relación con la riqueza de especies. A mayor diversidad funcional entendemos que hay mayor resistencia a la perturbación y a la invasión por especies exóticas. Índices de diversidad funcional, el índice de equidad funcional, que va de 0 a 1. Cuando es muy bajo, hablamos de que los sitios no están afectados por fuertes disturbios. El índice de divergencia funcional, que va también de 0 a 1, si es muy bajo, hablamos de que hay especies más abundantes que presentan valores de rasgos extremos, lo cual representa mayor competencia, y cuando es mayor, hay una alta diferenciación de nicho, es decir, que se disminuye la competencia, y un índice de dispersión funcional, el cual mide la distancia entre las especies y el espacio funcional, del nicho funcional de la vegetación, en donde si es alto, encontramos que hay mayores especies con diferencias funcionales, es decir, con rasgos divergentes. Bien. Entonces, para los arbustales fueron medidas. En este punto, nosotros no podemos hablar de una especie particular, estamos hablando de toda la vegetación. Siguiente. Bien, entonces, nuevamente, este es nuestro arbustal A, nuestro arbustal B. Encontramos que hay mayor riqueza funcional en el arbustal A, debido a que hay una mayor resistencia a la perturbación y a la invasión de especies exóticas, y si uno simplemente lo mira, o mira la fotografía, evidentemente hay una mayor composición de especies, hay una mayor conexión entre los relictos de arbustales, por lo tanto, no es tan difícil entender el índice que nos está dando, mientras que aquí va a haber una mayor susceptibilidad al disturbio, hay mayor fragmentación entre los arbustos, y bueno. Con respecto a la equidad funcional, tenemos valores similares entre A y B, pero son valores bajos, y esto quiere decir que hay una ausencia de disturbio fuerte. Evidentemente, como les mencioné, hace bastante tiempo se dejó de presionar estas dos áreas. La divergencia funcional, A y B poseen gran variedad de estrategias ecológicas para evitar la competencia. Claro, en un bosque seco tropical, la idea es evitar esa competencia porque ya hay un limitante por déficit hídrico. Y el índice de dispersión funcional, encontramos que B es mayor, que aquí es mayor que en A, en donde encontramos que aquí hay más especies con rasgos divergentes, y eso responde precisamente a las diferentes formas de vida que se crecen aquí o los diferentes hábitos. No es lo mismo hablar de vegetación de pastizal a los arbustos que se encuentran acá. Sigue. Con respecto a los bosques, encontramos entonces nuestro bosque más conservado y estos dos bosques que han sido más intervenidos. Para la riqueza funcional encontramos que en A hay una mayor resistencia a la perturbación e invasión de especies exóticas. Por supuesto que hay una mayor diversidad en la composición de las especies. En la equidad funcional encontramos valores similares entre sí, pero son bajos, lo cual indica ausencia del disturbio fuerte. La divergencia funcional poseen una gran variedad de estrategias ecológicas, más que todo en A que en estos dos. Y para el índice de dispersión funcional, A tiene más especies con rasgos divergentes. Entonces, cuando encontramos sucesiones avanzadas o sitios conservados, evidentemente las especies van a centrarse en evitar la competencia entre sí. Entonces van a haber más rasgos divergentes que convergentes. Sigue. Bueno, todo esto de ecología funcional, ya encontramos los índices, encontramos los grupos funcionales, pero la segunda pregunta de los restauradores, bueno, ¿qué especie utilizo de un grupo que usted me está presentando donde hay 10 especies? Entonces, planteamos la necesidad de generar esos nuevos criterios para la selección de las especies, sobre todo para proyectarlos en cómo domesticar, cómo propagar y cuándo sembrar. Se hizo un diagnóstico y en los criterios, esos criterios que nosotros manejamos, integramos la función, esa autoecología, y siempre lo proyectamos a las etapas sucesionales.
Entonces, ¿cómo se hizo ese proceso? Entonces, se hizo una caracterización funcional a nivel de especie, en esa dimensión de las 55 especies que les mencioné. Se hizo una interpretación de los rasgos funcionales y una revisión bibliográfica sobre estas especies. ¿Cómo se analizó cada especie? Se analizaron cada rasgo por separado, los rasgos foliares, estructurales y reproductivos, para luego hacer una síntesis general para hablar de un rol ecológico. Se hizo una clasificación de esos rasgos en alto, medio, bajo, y se tuvieron en cuenta estas funciones, que fueran alimento para fauna, resistencia a la sequía, a qué gremio ecológico pertenecía, su función y su capacidad de adaptación. Estas 5 características eran muy importantes a la hora de diseñar estas estrategias de restauración. ¿Sí? Entonces, para las 55 especies se hicieron fichas como las que les estoy presentando acá. Les traigo acá Casaria praecox, en donde a partir del enfoque funcional caracterizamos la especie como una especie de crecimiento intermedio, resistente a la sequía, con una capacidad fotosintética que podía acelerar ese crecimiento, que requería luz, caducifolia, podía estar desde la sucesión inicial hasta la avanzada, con un síndrome de dispersión tipo zoocoria, alta resistencia a los disturbios y un buen potencial para la reproducción vegetativa. Entonces, cuando el restaurador se encontraba con estas fichas, esta información le permitía conocer un poquito más de cuándo, cómo y en qué momento sembrar esa especie y si la podía utilizar o no. Sí. Entonces, en un escenario como pastizal, nosotros desde el enfoque funcional les proponíamos qué especies utilizar y cuándo incluirlas. Por ejemplo, todas estas especies son resistentes a sequía, pero a partir de sus rasgos funcionales podíamos hablar que Macerium capote y Xanthoxylum rigidum tenían que ser sembradas en las primeras épocas de lluvia, porque era una especie que necesitaba esa fuente hídrica en sus primeros estadios para poder crecer muy bien. ¿Sí? Asimismo, en estos arbustales se les planteó desde especies que crecían bastante rápido a especies que crecían lentamente, especies que podían crecer en suelos pobres, perennes, si queríamos dar sombra a alguna otra especie que queríamos utilizar en la restauración, o especies que fueran muy resistentes a sequía y que pudieran establecerse en esos suelos pobres. Y lo que obteníamos ya la parte de los restauradores eran que sus diseños podían incluir no solo 2 o 3 especies, sino podían incluir más de 5 especies autóctonas del sitio, lo que permitía que esa sucesión o esa restauración tuviera una mayor diversidad de especies. Por ejemplo, este es un diseño de nucleación, se llama así, y está diseñado para pastizales limpios, que son especies que resisten muy bien estas características. Tenemos otro diseño, nuevamente con más de 5 especies autóctonas para el lugar, que son para cuando encontramos pastizales con árboles dispersos. Siguiente. Y como conclusiones, entonces, encontramos que las especies con estrategias conservativas son más importantes en estadios tempranos de sucesión que aquellas con características adquisitivas, por lo menos para el bosque secotropical, lo cual coincide con uno de los trabajos más interesantes que hemos encontrado en México, y coinciden en las mismas estrategias. Como respuestas a esos filtros bióticos o abióticos, el bosque secotropical se identifican nuevamente esas estrategias de resistencia, tolerancia a la sequía, un alto potencial de regenerarse tras una perturbación, y se logró tener una visión más integral y acertada en la priorización de especies claves en la restauración. Lo más importante es que al integrar ese enfoque funcional logramos incluir especies propias y variadas de los ecosistemas en esos procesos de domesticación. No alcanzaron a mandarme algunas fotografías, por ejemplo el vivero, donde se hizo esa regeneración de esas especies nativas. El vivero está dividido por zonas, entonces hay una zona que tiene sombra, otra que tiene no exposición total a la luz y otra que sí tiene exposición total a la luz. Y a través de los rasgos que medimos en adultos, algunas de esas especies, en un 80%, coinciden esos rasgos si dice sombra o luz con lo que se evidencia en el vivero. Entonces, al comienzo el vivero era expuesto a la luz, ya habían unas especies que simplemente no estaban germinando, no estaban creciendo, pero que al pasar a sombra tuvieron una mayor respuesta. Entonces, definitivamente este enfoque o la medición de los rasgos sí puede inferir
sobre cómo estamos domesticando, cuándo sembrar y qué especies utilizamos en procesos de restauración. Muchas gracias. ¿Preguntas? La pregunta, para eso los rasgos funcionales, ¿qué se espera cuando hay parasitismo? Cuando hay animal o vegetal. Cuando hay parasitismo. Bueno, los rasgos funcionales, normalmente cuando uno los mide, uno evita individuos precisamente que tengan algún tipo de parasitismo, algún tipo de enfermedad. Pero siempre hay que recordar que las especies tienen un pool genético que les permite adaptarse o sobrepasar cualquier, ya sea parasitismo o cualquier daño. Entonces, no he visto trabajos donde se incluya algo de parasitismo, pero yo podría pensar que las especies tienen esa capacidad adaptativa, dependiendo obviamente de si tienen un flujo genético alto o corto, porque hay que recordar también que este tipo de propagación se hace con plántulas o esquejes, y esos son clones, entonces si llega de pronto un parásito puede acabar con toda la población. Pero no he visto trabajos así, podría pensar eso, que todas las especies tienen un pool genético que les permite adaptarse frente a esos problemas. No sé si... o algo más específico con parasitismo. No, solo estaba pensando, por ejemplo, tú tenías unos rasgos funcionales en el caso de las hojas, y hay parasitismo de tipo animal, insectos, en las hojas que puede, precisamente lo que tú dices, son clones, entonces pueden dar al traste con un grupo ya más o menos avanzado, por ejemplo. Pero bueno, solamente... Bueno. Dos inquietudes. Una es cómo analizaron las tomocoles y es que tuvieron algunos parámetros en cuenta específicamente. Y lo otro es hablar de unos indicadores, creo que son 41 indicadores. De esos indicadores, ¿qué variables incluyen o qué están midiendo? Bueno, con respecto a los 47 indicadores, hablan mucho, por ejemplo, de lo que mencioné antes, la primera, la segunda. ¿Verdad? Bueno, me tomo el atrevimiento de mostrar esto. Ahí. Sí, bueno, no me los sé todos de memoria, pero estos indicadores, ahora sí funciona. Estos indicadores tienen que ver con estructura, entonces se hizo toda la consulta. ¿Qué indicador de estructura o cuántos indicadores de estructura hay, por ejemplo, para especies pioneras? Entonces, mayor cantidad de arbustales, la composición de especies, número de riqueza, es bastante, pero la idea es que queremos publicar precisamente esos indicadores. Pero tuvimos en cuenta indicadores en cada una de estos. Pero es derivado de ese trabajo. Es derivado de ese trabajo. Excelente. Y se hizo toda la revisión, o sea, se hizo la revisión súper juiciosa desde Clemens. Bueno, tomamos bastantes literaturas, porque es que hay muchos autores que solamente se van por estructura y definimos sucesión o etapas sucesionales solo por estructura. Hay otros que se van solo por gremio, si las son heliófitas o si son brófilas, entonces eso nos habla de sucesión. Otras se van solamente por función, y lo que nosotros hicimos fue integrar todos esos criterios para poder definir o darle una definición a cada etapa. Porque eso va a servir como modelo para próximos proyectos. Exacto. ¿Cuáles variables son las que tuvieron más peso? Porque cuando tú sí. colocas todos en un saco anulas. Sí, no, nosotros le dimos predominancia a algunas, sino que no tengo aquí la tabla porque la tabla es larguísimo. Por ejemplo, el tamaño foliar, Sí. las etapas pioneras, cómo son con respecto a las etapas avanzadas, por ejemplo. Ahí encontramos que en las etapas, en el bosque seco, las hojas pequeñas predominan en los primeros estadios. ¿Por qué? Porque son hojas que pueden controlar de una manera más eficiente
las altas temperaturas y no se desecan tanto. Una hoja grande supone una mayor inversión en agua. Y si en mi estadio pionero tengo déficit de agua, pues no va a ser óptimo. Pero es que teóricamente no deben haber hojas grandes. Sí, sí, claro. ¿Esos arreglos ya los han experimentado? Sí, ya están en esa fase. Y los últimos que Sí, colocó. los diseños que mostré, sí, ya se hizo la nucleación, se implementaron y ya ahorita están ya en la fase de monitoreo para ver si les funciona, si funcionan esas estrategias y esos diseños o no. ¿Pero tienen algún riego asistido? ¿Tienen alguna Algunos. cosa de suplemento Algunos. hídrico? Sí, ¿Sí? algunos, sí. Pero sobre todo en los pastizales sí se metieron estas especies que desde los rasgos dijimos que eran resistentes y han resistido. Pero esos arreglos, por ejemplo, pero esas especies que son arbóreas de un pastizal, ¿traen los plantines o cómo han hecho el arreglo? Se llevan las plántulas desde el vivero. Los plantines, sí. Sí. Ajá. Sí. ¿Y de qué edad los plantines? ¿De un año, 2 años, un mes? Miran es la altura, profe. Entonces, cuando los platines tienen una altura de 1 o 2 metros, Ajá. son pasados, sobre todo las que son más susceptibles. Porque hay otras que sí necesitan medio metro y ya con eso pueden seguir su crecimiento normal. Eso depende como de la especie, ¿no? Sí, depende de la especie. Por eso decía que en el vivero se implementó no solo lo de la exposición a la luz, sino también lo del riego asistido. Habían especies que necesitaban ese riego, entonces mientras pasa la época de sequía, son regadas para que ellas crezcan y cuando llegan las épocas de lluvia, ahí sí son trasplantadas. ¿El riego, el sistema que tienen de riego es tradicional o han ideado algunos riegos? Porque en algunas partes de Centroamérica son muy ingeniosos para el riego. Sí. Aquí están utilizando el método tradicional de cortar unas tuberías, alguna cosa, o se han ingeniado algo. No sabría, profe, decirte, no, esa es la parte del vivero, pero sé que el proyecto No, del vivero el diseño ya, para el diseño. para los riegos, Sí, ya. creo que están utilizando lo de las botellas Ajá. invertidas para no estar todo el tiempo allá porque son varios Diles núcleos. que en Sí. Centroamérica hay mucho. Sí, sí, Yo sí. quedé sorprendido porque nunca había visto eso y yo que en zonas muy Muy desérticas desértico. los mexicanos son muy expertos en eso. Sí, precisamente como les mencioné, ese trabajo de bosque seco en México es muy chévere porque desbanca lo que se pensaba en ecología funcional a nivel mundial. Porque lo que habían trabajado en ecología funcional era solo bosques húmedos, no habían trabajado bosques secos, entonces era fácil relacionar y decir, no, bosque húmedo, entonces así es para toda la vegetación. Y no, resulta que no, la ecología funcional debe trabajarse más a nivel regional y local para luego sí generalizar y no al revés como se ha venido haciendo. Con respecto a los síndromes de dispersión, como mencioné, la caracterización faunística fue fundamental y decisiva también para poder categorizar algunas especies de plantas a qué tipo de dispersión, porque se encontraban asociadas con alguna fauna, y lo que se hizo fue precisamente recolectar semillas, frutos, se hizo la revisión y de esa manera se sacó el criterio. Y asociaron con qué tipo de especies estaban visitando. Esa es la segunda parte del trabajo que queremos integrar. No lo han hecho Todavía no, Ah. pero sí desde la parte, sobre todo avifauna, fue lo más dominante en esta zona y precisamente hay bastantes especies que están muy relacionadas a la avifauna. Y además esto es un tránsito, esta zona geográfica es como un corredor, un tránsito entre las cordilleras. Entonces hay especies que llegan ahí en cierta época del año y ayudan a dispersar. Entonces sí es como un paso. Entonces eso fue. Lo de la sucesión, sí, evidentemente nosotros le damos peso, le dimos peso a algunas características que son más dominantes que no, pero la tabla es súper gigante y la idea es publicarla porque es básicamente una revisión de lo que se tiene hasta ahora y como les menciono, fue interesante tomar en cuenta referencias del bosque seco de acá, porque en otros bosques uno encuentra otros criterios y no es el mismo comportamiento, no se puede generalizar. ¿Hay tendencia reproductiva para alguna de los dos momentos, en seco o húmedo? Hay Tendencia reproductiva de las plantas. Sí, claro, encontramos por ejemplo la tendencia reproductiva para plantas resistentes a sequía, sobre todo esperan la época más seca porque generalmente son dispersadas por el viento. Mientras que las plantas que están más susceptibles a recursos hídricos prefieren otro tipo de dispersión, por ejemplo a zoocoria. Entonces no generan bastantes semillas, solo unas pocas, pero aseguran la dispersión a partir de un agente dispersor. Y ese agente dispersor normalmente llega cuando la época es más húmeda. Entonces se aprovecha esa época para que ellas puedan ser depositadas en el suelo,
y puedan por lo menos empezar los primeros estadios de germinación y establecimiento de plántula. Para que ya le... ya tenía éxito en ese sentido. O Dime. sea, ya hay hijitos. Sí. Ya hay hijitos. Ajá. Es muy similar a lo que pasa con el caracolí. Yo hice un estudio fenológico en Besotes y eso es un bosque seco tropical también. Y el caracolí depende mucho del agua. Entonces en la época más seca uno inclusive tiende a ser vivíparo. Entonces las semillas antes de caer del árbol ya empiezan con el primer proceso de germinación. Y ellas caen en las primeras lluvias o en el veranillo, bueno, en los 2 meses, los pocos meses húmedos, y ellos caen y empiezan a germinar plántulas. Llega una época muy seca, pero se mantiene, y cuando llega la época húmeda aprovechan para crecer. Esa otra cosa muy interesante de acá, que encontramos que en los bosques secos normalmente dicen que es la anemocoria la que domina, dispersión por viento, pero no es tan cierto. Y por ejemplo en este bosque domina la zoocoria, precisamente porque es un corredor de fauna. Listo, si no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a Marily Verdugo por su exposición y los esperamos en el próximo jueves de la universidad. La aplicación de las hojitas.